Bueno, vamos a arrancar con un tema apasionante porque estamos en el gobierno de Miguel Abadía Méndez y es el tema de orden público que ya lo mencionamos con las huelgas en el sector petrolero. Ojo pues que ese Magdalena Medio, donde está Barranca Bermeja, donde se dice que hay que construir una buena refinería, porque esa es la arteria fluvial del país, donde se funda la famosa Universidad de la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Bueno, esto va a ser zona bastante caliente. El ministro de Defensa de Abadía es un general que se llama de apellido Cortés Vargas y el director de la policía, Aristides Fernández, si mi memoria no me falla. Hablemos del problema que se presenta en esa Tropical Oil Company, que es la primera, Tropical Oil Company, o sea, el manejo del petróleo, en Barranca Bermeja, en el sector de Barranca Bermeja y el sector de Infantas. 1927, pleno gobierno de Abadía. Parece que en ese movimiento hubo violencia, hubo tumultos, peligró la seguridad pública, se invadieron predios de propiedad privada. Ahora, en el 27 el gobierno actuó con cierta dureza y arregló los problemas. Por eso es tan importante este director de la policía, Aristides Fernández, y este ministro Cortés Vargas. Pero esa zona fue compleja. Barranca Bermeja, Ambalema, Puerto sobre el Magdalena, objeto de muchos bambucos, guabinas. Beltrán, otro sector. Girardot, que era el puerto, uno de los sitios de entrada a Bogotá. La Dorada, Caldas. Pero eso fue, digamos que, manejado. Distinto fue lo que pasó en la región bananera. Si ustedes recuerdan, el Unión Magdalena, los que sabemos de fútbol, tiene un lema, se llama el Ciclón Bananero. Ese es el lema del Unión Magdalena Fútbol Club. Cuando uno viaja por esa zona de Santa Marta, Fundación, Aracataca, todo eso, ¿qué encuentra? Banano. Toda esa costa es bastante apta para el cultivo de banano. Pues bien, la United Fruit Company, que es una compañía americana, decide invertir allá, se construyen unos buenos campamentos, se aglutina a muchos obreros. Se dice que en esa zona trabajan cerca de 25.000 obreros, pero ya eso es una agroindustria. Ese no es el campo, pues, que conocíamos de principios del siglo, ya es una agroindustria. O sea, lo que podríamos llamar una economía de escala. Esa, hay mucho obrero extranjero. Hay mucho obrero extranjero que empieza a llegar acá por muchas razones. Estamos llegando a 1930. Empiezan a llegar también muchos españoles. ¿Por qué? Porque se avecina en España, hay una inestabilidad política. El gobierno del último rey de España, podríamos decirlo, que realmente gobernaba, era Alfonso XIII. Y Alfonso XIII empieza a tambalearse, porque ya hay ideas democráticas importantes, y se avecina lo que se llamó la llegada de la República en 1930. Y la República Española fue un movimiento socialista, popular, comunista. Es que las ideas que planteó Lenin empiezan a traspasar fronteras y a inundar
a Europa. Un sitio propicio para eso fue España, y se avecina la caída de la República. Entonces, en estas épocas hay inestabilidad en España y algunos españoles empiezan a emigrar vaticinando lo que puede pasar. Entonces, en estos obreros hay muchos. Algunos obviamente propagan ideas disociadoras y empieza un movimiento en principio pacífico, obrero, reclamando aumento de salarios, mejoramiento de los contratos. Imagínense ustedes en 1928, donde se albergan en una finca bananera toda esa cantidad de obreros. Me imagino que había unos campamentos. Y como eso es medio estacionario, porque depende de la cosecha, el banano y todas estas cosas, pues cuando hay cosecha hay más obreros. Entonces, imagínense, en esa época yo me imagino camastros, muchos hombres, pero ¿quién le cocina a los hombres? Obviamente algunas mujeres. Ese tema es complicado y está cerca de una ciudad importante, que es Fundación. Fundación está entre Santa Marta y Barranquilla. Santa Marta está muy al norte, Santa Marta y Barranquilla. Supongamos que no sean muy, las condiciones sanitarias no sean muy adecuadas y hay reclamos de toda naturaleza. Esta fundación, está Ciénaga que da a la costa. En Ciénaga está la Ciénaga Grande, que es donde el río Magdalena en los inviernos se satura, entonces se bota sobre la tierra, sobre las tierras bajas y forma las grandes ciénagas, y esta es la última de esas grandes ciénagas, que es Ciénaga Grande, ahí está Ciénaga. Pues miren lo que pasa en ese sitio. En ese sitio se dice que estalla una huelga, la llamada huelga de las bananeras. Entonces se paraliza la producción. Me imagino que los americanos, que son de los de la United Fruit Company, le reclaman al gobierno que eso hay que solucionarlo. Ya existe el tren de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Aracataca. En Aracataca recuerden que nació nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, o sea que él, la mamá, la abuela, tienen noticias de lo que pudo haber pasado en esa región. Lo cierto del caso es que estalló la huelga, se paraliza los campos de la United Fruit Company. Para evitar problemas se envía policía, se envía ejército, porque parece que hay desmanes. Leamos a 100 años de soledad, que hay que recomendarlo. Yo debo confesar que tenía cierta molestia de leer a García Márquez, porque todos sabíamos que García Márquez era un hombre de izquierda, muy educado en México, ese México complicado por la Revolución Mexicana, muy socialista, muy ateo, muy izquierdista. Pero un día me atreví, cogí 100 años de soledad y voy a confesar, me encantó. Una obra de literatura tremenda. Él nació, García Márquez nace en 1927 en Aracataca, el 6 de marzo de 1927. Entonces ya hay un problema. A él no le tocó vivir lo que se llama en la historia dizque la masacre de las bananeras, porque estamos en 1928, o sea, él tenía un año. Él no sabe qué pasó, si es que pasó algo. Él es un testigo de oídas, oyó algo que le contó la mamá. Ya veremos, porque yo quiero leer primero a 100 años de soledad
que él escribió, pero cuando la escribió. Él fue premio Nobel de Literatura en 1982. O sea que 100 años de soledad debe ser por allá en 1970, por ahí, 1970. Él murió en el 2014, precisamente en México. Gabriel José de la Concordia García Márquez. Pues bien, se dice en 100 años de soledad que hay 2 días donde ocurrió una masacre, el 5 y el 6 de diciembre de 1928. Se dice que las gentes, como estaban de brazos caídos, se habían ido para Ciénaga, para el pueblo, a tomar trago, porque ¿qué hacen en un pueblo? Todos esos obreros pues se van por una cantina, no se van para la iglesia a rezar, se van por en ese calor, una cantina, una cerveza, después pasa el ron. Imagínense toda esa gente tomando ron. Y me imagino que llegada la tarde, llegada la noche, los discursos, enardecer el obrero. Lo cierto del caso es que dice García Márquez que la gente estaba en la plaza, me imagino que ya cayendo de la tarde, la solana, imagínense 5 de la tarde, 4 de la tarde. Y parece que algunos obreros borrachos quebraron unos vidrios o tumbaron las ventanas o le dijeron quién sabe qué al cura y llamaron a la policía o al ejército. Y se dice que el ejército dice que entonces se presentó en las 4 esquinas de la plaza. Eso dicen. Y que la gente estaba ahí aglomerada. Leamos a 100 años de soledad. Comillas. Cargó al menor y le pidió a José Arcadio II, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a decir. José Arcadio II se acaballó al niño en la nuca. Muchos años después ese niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas y por su secretario, el mayor Enrique García Izaza. Y en 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación y con la bocina de gramófono hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta y un poco cansada, tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se hará fuego. José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros, se lo entregó a la mujer. Estos cabrones son capaces de disparar, murmulló ella. José Arcadio II no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán, haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer, embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y, además, convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte. José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones!, gritó. Les regalamos el minuto que falta. Al final de su grito ocurrió algo que no produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto.
La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese momento la masa desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo: ¡tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico dio entonces un coletazo de dragón y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro, porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca, y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a morir muchas horas a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía, y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo el corredor central. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y en el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera, al pasar por los pueblos dormidos, veía a los hombres muertos, los muertos, mujeres, los muertos niños que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. Debían ser como 3000, murmuró. ¿Qué? Los muertos, aclaró él. Debían ser todos los que estaban en la estación. La mujer lo midió con una mirada de lástima. Aquí no ha habido muertos, dijo. Desde los tiempos de tu tío, el coronel, no ha pasado nada en Macondo. En 3 cocinas donde se detuvo José Arcadio II, antes de llegar a la casa, le dijeron lo mismo. No hubo muertos. Pasó por la plazoleta de la estación y vio las mesas de fritangas amontonadas una encima de otra, y tampoco allí encontró rastro alguno de la masacre. Las calles estaban desiertas, bajo la lluvia tenaz, y las casas cerradas, sin vestigios de vida interior. La única noticia humana era el primer toque para misa. Aureliano II había dormido en casa porque allí lo sorprendió la lluvia, y a las 3 de la tarde todavía seguía esperando que escampara. Informando en secreto por Santa Sofía de la Piedad, a esa hora visitó a su hermano en el cuarto de Melquíades. Tampoco él creyó la versión de la masacre ni la pesadilla del tren cargado de muertos que viajaba hacia el mar. La noche anterior habían leído un bando nacional extraordinario para informar que los obreros habían obedecido la orden de evacuar la estación y se dirigían a sus casas en caravanas pacíficas. La versión oficial, 1000 veces repetida y machacada en todo el país, por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse. No hubo muertos. Los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba en previsión de que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pública del aguacero interminable.
pero la tropa estaba acuartelada. El único sobreviviente fue José Arcadio II. Cierro comillas, 100 años de soledad. ¿Pero qué es eso? Una novela. La novela de Gabriel García Márquez. Es un novelista, o sea, la imaginación en 100 años de soledad, la delicia de redacción, o sea, lo atrapa uno. Eso fue 100 años de soledad. Su novela que lo llevó al Premio Nobel de Literatura. Después escribió otro libro que inmediatamente yo compré porque se llamaba el libro Vivir para contarla, Gabriel García Márquez, del grupo editorial Norma. Lo publicó Norma en Bogotá en el 2002. Y en la página 55, primero página 38, miren lo que dice García Márquez. García Márquez, contando su vida. Página 38. El origen de todas las desgracias, por supuesto, comillas, había sido la matanza de los obreros por la fuerza pública, pero aún persistían las dudas sobre la verdad histórica. ¿3 muertos o 3.000? Quizás no habían sido tantos, dijo él, pero cada quien aumentaba la cifra de acuerdo con su propio dolor. Cierro comillas. En la página 55, 20 páginas más adelante, dice, comillas, los cachacos eran los nativos del altiplano y no solo los distinguíamos del resto de la humanidad por sus maneras lánguidas y su dicción viciosa, sino por sus ínfulas de emisarios de la divina providencia. Esa imagen llegó a ser tan aborrecible que después de las represiones feroces de las huelgas bananeras por militares del interior, a los hombres de tropa no los llamábamos soldados, sino cachacos. Los veíamos como los usufructuarios únicos del poder político, y muchos de ellos se comportaban como si lo fueran. Solo así se explica el horror de la Noche Negra de Aracataca, una degollina legendaria con un rastro tan incierto en la memoria popular que no hay evidencia cierta de si en realidad sucedió. García Márquez. Y en la página 79 del mismo libro, comillas, la versión de mi madre tenía cifras tan exiguas y el escenario era tan pobre para un drama tan grandioso como el que yo había imaginado, que me causó un sentimiento de frustración. Más tarde hablé con sobrevivientes y testigos y escarbé en colecciones de prensa y documentos oficiales y me di cuenta de que la verdad no estaba de ningún lado. Los conformistas decían en efecto que no hubo muertos. Los del extremo contrario afirmaban sin un temblor en la voz que fueron más de 100, que los habían visto desangrándose en la plaza y que se los llevaron en un tren de carga para echarlos en el mar como el banano de rechazo. Así que mi verdad, oigan a García Márquez, no en una novela, en su crónica, así que mi verdad quedó extraviada para siempre en algún punto improbable de los dos extremos. 3, nada, 300, 30. Sin embargo, fue tan persistente que en una de mis novelas, 100 años de soledad, referí la matanza con la precisión y el horror con que la había incubado durante años en mi imaginación. Fue así como la cifra de muertos la mantuve en 3.000 para conservar las proporciones épicas del drama. Y la vida real terminó por hacerme justicia. Hace poco, en uno de los aniversarios de la tragedia, el orador de turno en el Senado pidió un minuto de silencio en memoria de los 3.000 mártires anónimos sacrificados por la fuerza pública. Cierro comillas. Es decir, no existió la masacre de las bananeras y libros posteriores así lo dicen. Fue una novela, pero eso ha quedado en la memoria de las gentes. Es increíble, increíble que se hable
de la masacre de las bananeras y que se hable con ese dramatismo. ¿Qué pasó? García Márquez. O sea, la imaginación, la pluma, la redacción maravillosa de ese hombre hizo que eso existiera. Entonces, queríamos dedicar este capítulo a esto para comparar dos libros. O sea, yo no he dicho nada diferente a leer a García Márquez en dos momentos. En su gran novela, que la recomiendo, que me fascinó, y en su propia crónica de su propia vida, donde reconoce que eso no pasó. Ahora, que pudo haber habido un herido, un detenido, 2, 3, 4, en alguna parte, porque la huelga duró varios tiempos, un tiempo importante, porque hubo paros, porque seguramente trataron de descarrilar el tren, porque en el tren se llevaba la fruta. Eso sí pudo haber pasado. Pero todo hay que ponerle beneficio de inventario. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Porque esto además se mantuvo en el escenario del mito, y del mito entre comillas en la realidad, porque apareció un gran orador que ya habíamos mencionado, Jorge Eliezer Gaitán, que estaba haciendo sus primeros pinos en la política, que venía de Italia, un orador tremendo. Y entonces él hizo resonancia de eso, dice que se documentó, y entonces hizo las acusaciones al gobierno, y el gobierno, con un buen orador, con una situación de control político, con unas circunstancias de estas, comienza a tambalear, que fue lo que pasó con el gobierno de Abadía Méndez, como vamos a contar más adelante. Feliz semana. Ahora, si este video les gustó, los invito a darle like, a decir me gusta y a suscribirse en mi canal, porque venimos desde 1800 y ya vamos en 1930.